Muy buenas, sean ustedes bienvenidos una vez más a Polynomics, el podcast de divulgación sobre política y economía, por supuesto, en un ambiente ameno y distendido. Me presento, mi nombre es Ángel García y cuento con la ayuda indispensable de nuestro maestro de ceremonias, Joaquín Moreno. Muy buenas, Joaquín, ¿qué tal está la cosa por Murcia? Muy bien, Ángel, y me hace gracia que me llames maestro de ceremonias. Y nada, por aquí por Murcia, bien, tiempo de momento agradable. Se nota que el calentamiento global en parte nos está haciendo un favorcillo por aquí, porque desde luego que este invierno parece un otoño alargado. Me alegro mucho por ti, que yo como buen amigo tuyo sé que eres bastante friolero y que lo pasas mal, o sea que genial eso. Menos mal que no estás aquí en Madrid conmigo. ¿Hace mucho frío por allí o qué? Bueno, un poquito más que en Murcia se puede decir, pero bueno, se aguanta, se aguanta. Eso lo compensa que sea una ciudad tan maravillosa en la que estoy, o sea que genial. Y bueno, vamos con lo que nos interesa, que es a lo que hemos venido, y es, por supuesto, hablar del tema que toca hoy, que como muy bien han acertado nuestros seguidores de Instagram, bueno, la gran mayoría de ellos, ha habido un poquito más del 20% que ha fallado, que ha dicho que tocaba Estados Unidos, pero no. Hoy vamos a tratar el tema del Brexit, que desde luego, yo no sé tú, Joaquín, pero últimamente, cuando estoy comiendo y me pongo en las noticias un ratete, siempre me encuentro a nuestro querido amigo que no sabe peinarse, Boris Johnson, ahí. Y nada, parece que la cosa, que el tema del Brexit, que es algo que viene desde hace ya más de 4 años, no avanza. ¿Qué puede estar pasando, Joaquín? Sí, Ángel, como tú dices, esto ya es la historia de nunca acabar. 4 años de negociaciones y por si fuese poco se le suma ahora el hándicap del virus. Que bueno, como toda buena historia, las cosas siempre se complican un poco al final. Ya si 2020 estaba siendo una cosa así de risa, espérate porque todavía queda el petardazo final, que es el tema del acuerdo post-Brexit y saber qué es lo que va a pasar. Pareciese que los chinos pues, se estuviesen cobrando su venganza particular por la guerra del opio y lanzan al mundo, paren un virus que de luego que a los ingleses ningún favor le está haciendo. Y menos ahora con el tema de la nueva cepa y miles de camioneros ahí atrapados en la frontera. Así que ya te digo, el tema del Brexit, un tema complicado, muy candente, todavía sin zanjar y bueno, veremos qué es lo que va a pasar, Ángel. ¿Qué va a pasar con todo esto? Pues la verdad que es del todo impredecible el resultado final de todo esto. Volviendo al tema de la nueva cepa, la verdad es que sorprende ver el desabastecimiento que está provocando en los supermercados en Reino Unido. Es que manda narices que ahora mismo Reino Unido parezca Venezuela, poco menos. O sea, a mí desde luego ha sido una imagen que me ha impactado muchísimo. Pero bueno, al margen de esto, a mí me gustaría primero, pues eso, hacer una breve introducción histórica de lo que es el proyecto europeo, de lo que es la Unión Europea. La Unión Europea no es algo muy reciente, realmente su precedente no se llamaba así, se llamaba Comunidad Económica Europea y digamos que se creó a raíz del final de la Segunda Guerra Mundial porque las naciones llegaron a la conclusión de que si se volvían interdependientes económicamente, eso haría que no hubiese incentivos a invadirse o a declararse la guerra, porque al final, si tú dependes de otro y lo que haces es declararle la guerra al otro, te estás tirando piedras contra tu propio tejado. Entonces ese era el espíritu de la Unión Europea en sus inicios. ¿Qué opinas al respecto, Joaquín? Sí, bueno, yo señalaría incluso una organización previa a la Unión Europea muy relevante que fue la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, que era la CECA. Esa comunidad, esa asociación internacional, esa organización internacional, se vio inaugurada con las palabras del ministro de Exteriores francés Robert Schuman. Y bueno, básicamente la función era evitar una nueva guerra entre naciones que fuese suscitada por temas de recursos naturales. Era, pues eso, caminar hacia una integración que a través del libre comercio, integración política y la libre circulación de la gente, pues impidiese eternizar la discordia un poco entre las naciones de Europa.
Y bueno, como bien decía, 70 años después nos encontramos en una Europa atravesada por el Brexit, por la proliferación del euroescepticismo, y nos encontramos en una encrucijada que básicamente pues es una época ahora de transición en Europa entera. Y bueno, más o menos eso es lo que veo, que Europa ahora mismo está en una época sobre todo de transición, y ver un poco, dependiendo del resultado de este acuerdo post-Brexit, qué Europa nos vamos a encontrar, qué relación va a tener Reino Unido con Europa, con Bruselas, y ver si las imágenes estas apocalípticas que comentabas de los camioneros y de los desabastecimientos en los supermercados es un poco una premonición de lo que se verá de no haber acuerdo. Me gustaría, Joaquín, volver a una idea fundamental que has dicho, que es bastante importante en todo esto. Has hablado de integración política. Podemos decir que Reino Unido nunca ha tenido un especial interés en formar parte de esa integración política. Desde luego siempre han querido formar parte de la integración económica, porque quieras que no, el libre comercio con el resto de naciones europeas les beneficia, nos beneficia a todos. O sea, obviamente va a ser una tragedia que se vayan para nosotros, como va a ser una tragedia para ellos. Pero bueno, desde tiempos de Winston Churchill, después de la Segunda Guerra Mundial, él precisamente destacaba la necesidad de establecer una especie de Estados Unidos, pero a nivel europeo. Sin embargo, él no consideraba que Reino Unido tuviese que formar parte de esos Estados Unidos. Él obviamente se veía como un actor, o veía al Reino Unido como un actor importante en la integración de esos países, pero de forma externa. O sea, que Reino Unido sea como ese padre protector, al igual que pudo ser en su momento Estados Unidos, que favorezca la integración política y económica europea, eso sí, también quedándose ellos con la integración económica, o sea, no quedándose, sino formando parte de ella, que es lo que realmente les interesa. Pero claro, en el momento que les hablamos de que tengan, pues eso, tribunales superiores a sus tribunales nacionales, o que se vean sometidos a otro tipo de poderes ajenos a la soberanía nacional, pues es lo que no les llama la atención. Sí, has tocado muchos temas. Es cierto que en toda Europa está habiendo ahora un auge de ese sentimiento del nacionalismo y un cuestionamiento de entidades supranacionales, como pueden ser los tribunales europeos, parlamentos europeos, que se ven pues con mucho recelo y como un atentado, un ataque a la soberanía nacional. Y es cierto que en el caso de Reino Unido siempre han tenido una relación peculiar de entrada y medio entrada y no querer entrar, etc. Yo pienso que de alguna forma quieren beneficiarse de las ventajas de un mercado común como el que tiene Europa y al mismo tiempo conservar una soberanía que yo creo que Bruselas hace bien de exigir, o sea, una serie de regulaciones, una serie de condiciones que si quiere comerciar en Europa tengas que pasar por ellas. Ahora, ya podremos estar más o menos de acuerdo en qué regulaciones, si Europa es demasiado intrusiva o si es un lastre para el comercio, que yo creo que es básicamente el sentimiento que hay allí, que Europa supone un lastre para el desarrollo de Reino Unido. Yo pienso que en Reino Unido no había un debate tan grande sobre el tema de permanecer o no en Europa. Y que Cameron, con el fin de comerse al UKIP y de no perder mucho voto por la derecha hacia ese tipo de partidos, se la jugó con el tema de... Primero se la jugó con el tema de... Escocia. Escocia, exactamente. Y después se la jugó con el referéndum a Europa, que le salió el tiro por la culata, y que Dios sabrá si esto más tarde tendrá incluso consecuencias a nivel interno. Hay quien directamente dice, mira, que los ingleses se vayan a la mierda ya y que hagan lo que quieran, si es que están siempre haciendo lo que quieran, y que ahí se las vean ellos solos, con el problema que van a tener con la frontera de Irlanda, con el problema que van a tener en Irlanda del Norte, con el problema que van a tener en Escocia, que seguramente pidan otro referéndum. O sea,
Es un tema enrevesadísimo y que a mi juicio yo creo que Europa hace bien un poco de ponerse seria y exigir ciertas cosas, porque pienso que Londres se quiere tener las ventajas de ser un país independiente y al mismo tiempo tener el acceso completo al mismo acceso que puede tener Europa, España, que sí que suscribe una serie de acuerdos. ¿Qué pasa? ¿Que los británicos son especiales y los españoles no? Ahora, podemos cambiar Europa, eso sí. Exacto, o sea, completamente de acuerdo. De hecho, yo lo que creo es que ellos les gustaría tener un acuerdo del estilo del que tiene Canadá con la Unión Europea. Es decir, pues eso, tener acceso a ese mercado, pero más allá de eso, pues no involucrarse para nada. Cosa que es completamente, vamos, ilógica o incoherente. Estamos hablando de que Reino Unido, sí que es verdad que aunque tardó en unirse a la Comunidad Económica Europea, se unió en 1973 y en 1975, 2 años después, estuvo a punto de salirse. Más allá de eso, hay que ver que Europa no es... La Unión Europea no ocupa todo el territorio europeo. Hay muchos países que se encuentran en Europa que no se encuentran dentro de la Unión. De hecho, los 4 países firmantes del EFTA, el European Free Trade Agreement, creo que es, estos 4 países que son Liechtenstein, Noruega, Islandia y Suiza, ellos tienen acceso al libre comercio dentro de la Unión Europea, pero, pero se encuentran sometidos también a regulaciones de otro estilo. De hecho, ellos se encuentran sometidos al Tribunal de Justicia Europeo. Entonces, digamos que lo más coherente, lo más razonable sería tener un tipo de acuerdo de ese estilo o directamente incluir al Reino Unido dentro del EFTA. ¿No crees, Joaquín? Claro, esto sería pasar un poco de una órbita. O sea, imaginemos la Unión Europea como el sistema solar. Y hay una serie de planetas que están muy cercanos, que puede ser pues, Francia, España, Italia, Alemania. Estos países sí que tienen una unión muy fuerte a nivel de tráfico de personas, de regulaciones muy estrictas y tal. Y ya, en el caso de que Reino Unido suscriba algo de este tipo y se vaya a una relación más como la que puede tener Suiza, sería como un miembro, parte, a nivel práctico lo sería, pero a nivel político más desvinculado. Pues como puede ser el caso de Suiza, que tiene regulación completa sobre sus impuestos y tal. Ahora, yo creo que el Brexit, a fines prácticos, como estaba diciendo, no va a suponer un gran cambio para Reino Unido, porque al fin y al cabo, si quieren comerciar con Europa, van a tener que, para ciertas cosas, ceder. Entonces van a tener que pasar por el aro si quieren acceder a ese mercado europeo. O sea que si ellos querían tener una total independencia económica, de impuestos, de tributación, de tal, si quieren tocar Europa o quieren pasar por ella, al final, como Europa siempre exige a todos los que comercian con ella, van a tener que pasar por el aro en ciertas cosas. Entonces, bueno, puede que sí, que nos encontremos a un país de órbita europea y que haya en ciertos asuntos sí que esté influido por ella, claro. Desde luego, desde luego. Bueno, Joaquín, al margen de esto, a mí me gustaría hacerte una pregunta, a ver si te pillo. ¿Es Reino Unido el primer país que sale de la Unión Europea? Oh, perdón, no. He hecho mal la pregunta. ¿Es Reino Unido el primer territorio en salir de la Unión Europea? Pues dame un momento que lo busco por Google y te... Hombre, Es broma, es eso broma. No, yo creo que no. nuestros oyentes saben que es trampa, Joaquín. Pues sinceramente, no lo sé. Yo diría que sí. Yo diría que sí, sobre todo, esta es la base de mi razonamiento. Simplemente por el cacao administrativo que se ha generado a la hora de salir de Europa, le ha pillado a todos con los calzoncillos bajados. O sea que si no habían precedentes y a todos han ido un poco así dando palos de ciego, imagino que no habría algo parecido hasta el momento. Pues Joaquín, siento disentir. La verdad te va a sorprender lo que vas a oír, pero no es el primer territorio que abandona la Unión Europea. Antes que Reino Unido, han abandonado la Unión Europea 3 territorios. Son Argelia, San Bartolomé y Groenlandia. Amigo, con los de Dinamarca. Claro, claro. De hecho, los ciudadanos groenlandeses son también ciudadanos de la Unión Europea, pero claro, estamos hablando de un país, por así decirlo, o sí, es considerado país, lo que pasa es que eso, que está un poco gestionado, digamos, por Dinamarca.
Sí, sí, sí. Pero ellos, su industria principal, ya ahora mismo digo, porque igual en el futuro, quién sabe si no se vuelve una potencia del petróleo, pero bueno, eso es otro tema. A día de hoy, la actividad económica más importante de Groenlandia es la pesca. Y desde luego que su actividad pesquera no es acorde a la legislación europea. Y ese fue el gran aliciente, o sea, digamos la presión de ese, por así decirlo, sector pesquero, el que les hace no formar parte de la Unión Europea. ¿Qué tendrá el sector pesquero que ahora los ingleses están también muy liados con el tema de la pesca? Que aunque hay muchos acuerdos zanjados, parece que el de la pesca, sobre todo entre los votantes y la gente más nacionalista inglesa, se ve que el tema de la pesca es como el símbolo de propiedad un poco. Claro, es que no hay más que ir a Reino Unido, ya sea Londres, Cardiff, donde tú quieras. Que lo primero que te vas a encontrar al nada más entrar a un pub es a todo el mundo con su pinta de cerveza y su fish and chips. Entonces, obviamente, el sector pesquero es muy importante. Es importante, se ve que a nivel sentimental, porque a nivel de PIB y de peso económico hay muy pocos pescadores y un porcentaje ínfimo, pero fíjate los sentimientos cómo están llegando a influir en este acuerdo, que algo como el sector pesquero está impidiendo que haya un acuerdo general de aquí a una semana. Que por cierto, a día de hoy, que estamos grabándolo, estamos a martes, en principio debería de haber habido un acuerdo el domingo pasado. Y el Parlamento Europeo dijo que no iba a haber más prórroga. Entonces se supone que para el 1 de enero, a no ser que haya algún tipo de prórroga o algo así un poco excepcional, no vamos a tener un acuerdo post-Brexit. Ángel, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Con qué relación económica si de un día para otro ya no hay un marco jurídico que ampare una relación económica entre Europa y Reino Unido? Yo, desde luego, no me atrevo a hacer una predicción porque realmente es que es todo tan, no sé, hay tanto lío, tanto follón, no paran de reunirse, no para haber negociaciones, no para haber prórrogas, y yo sinceramente no sé lo que esperarme. Sin embargo, pues eso, me encantaría que Reino Unido pues adquiera, digamos, por así decirlo, una relación con la Unión Europea como la que puede tener cualquier nación perteneciente al EFTA, como puede ser Noruega o como puede ser Islandia, porque yo creo que es lo más razonable. Obviamente, pues sí, Reino Unido es un país rico que está sometido a ciertas competencias a nivel supranacional, competencias que tiene la Unión Europea, obviamente, pues no se encuentran cómodos del todo y no sé hasta qué punto le pueden beneficiar o le pueden perjudicar, pero eso, en definitiva, que al menos pues sigan teniendo acceso a ese mercado común, obviamente siguiendo las mismas reglas del juego que siguen todos. Pues yo sinceramente pienso que habrá una prórroga. Dada la situación de crisis sanitaria que están viviendo, tanto en Europa como allí, y ahora han tenido que cortar las fronteras, gabinetes de crisis por el tema del abastecimiento de alimentos, como decíamos antes y tal, yo creo que el contexto es más que suficiente para que Boris Johnson ante su pueblo pueda justificarse y decir, oye, que es que hemos tenido asuntos más importantes que resolver y al final nos ha pillado el toro. Y fíjate que en 2019 este hombre era un poco así bravucón diciendo que un año para firmar el acuerdo de ruptura con Europa. Me va a sobrar tiempo, me va a sobrar tiempo. Ya estamos viendo el tiempo que le ha sobrado. Bueno, yo desde luego es que lo de los políticos británicos también tiene tela, ¿eh? Nos quejamos mucho en España, pero es impresionante. Este hombre era periodista y ha tenido, pues eso, una cantidad de líos, porque era un periodista de lo más extravagante que se podía encontrar en Reino Unido. Pero más allá de este personaje que actualmente, pues eso, está en el número 10 de Downing Street, hay que también resaltar que la anterior presidenta o primera ministra, Theresa May, es una mujer que no creía en el Brexit, que ella antes de ser primera ministra era favorable a la permanencia en la Unión Europea. Y ya si vamos un poquito más adelante, el señor Cameron, que tú antes has mencionado, ese hombre, yo desde luego estoy convencido de que como le salió bien la jugada de Escocia,
que le salió bien por la mínima. O sea, estuvo a punto de perderlo. Pero bueno, ahí digamos que nos podemos quitar el sombrero y podemos decir, sí, te ha salido bien la jugada. Pues eso, él iba con esa confianza tan, no sé, tan enorme que decidió seguir pasando la historia con, ¿sabes? Con un referéndum más en relación a la permanencia en la Unión Europea y le salió el tiro por la culata. Eso sí, él ahora mismo está tranquilamente en su casa mientras está el follón montado y que eso, vamos para 5 años de Brexit y nada, que no, como tú dices, pues parece que va a haber una nueva prórroga y que esto al fin y al cabo es el rayo que nos cesa. Sí, el señor Cameron iba en busca de la gloria y desde luego que se ha quedado bastante corto y de hecho se le recordará eso por montar aquí un cacao innecesario que trae de cabeza a todos los ingleses y, bueno, ingleses, británicos, y que Dios sabe cómo acabará porque todo esto yo pienso que en el fondo no ha hecho más que empezar. A nivel interno estamos hablando de que van a tener una frontera entre las dos islas, en territorio británico, en el que la parte de Irlanda del Norte pertenecerá en fronteras a Europa y otra parte del territorio no. O sea, es una cosa bastante estrambótica en la que hay gente incluso, claro, todo esto por no atentar un poco contra los acuerdos estos famosos de Berna Santo, que tantos disgustos trajeron a los británicos, ¿no? Entonces vamos a tener una situación, yo creo que inaudita aquí en Europa y que entre los brexiters más duros no es algo agradable tener fronteras dentro del mismo país. Puede que Irlanda del Norte se convierta en una especie de avanzadilla europea para hacer negocios como se estaban haciendo, pero que al mismo tiempo, o sea, no sé, un cacao. Pero claro, ninguna de las otras opciones era mucho mejor. Y no sabemos qué es lo que pueda pasar ahora. ¿Habrá otro referéndum en Escocia, Ángel? Pues no lo sé, Joaquín. La verdad que eso, que el referéndum sobre el Brexit dio, o sea, digamos, en él se pudo ver perfectamente la gran división que existe, ya no solo dentro de lo que es la sociedad británica, sino dentro de lo que son las distintas naciones que la forman. A ver, estamos hablando de que Escocia e Irlanda del Norte votaron a favor de permanecer en la Unión Europea. En cambio, Gales e Inglaterra votaron en contra. Es un 2-2, o sea, es un empate técnico en cuanto a lo que es las naciones que integran el Reino Unido. Y es algo, pues eso, que como ya he dicho, deja ver pues, que hay una división brutal. Pero bueno, volviendo al tema de las fronteras, es cierto que si el Reino Unido abandona la Unión Europea, digamos que habría una frontera física dentro de lo que es la isla de Irlanda. Seamos honestos, lo único que diferencia a las dos Irlandas, Irlanda del Norte y a la República de Irlanda, es tema de religión, se puede decir. Unos son anglicanos y otros son católicos, pero yo creo y más ahora, este tipo de temas son muy secundarios y que realmente la isla es un conjunto económico. Realmente, o sea, es tan dependiente la República de Irlanda de Irlanda del Norte como viceversa. O sea, realmente al final a ninguna de las dos partes les interesa establecer una frontera física. O sea, y ya no solo lo que son las dos Irlandas, sino que tampoco le interesa ni al gobierno británico ni a la Unión Europea que exista esa frontera. Pero claro, lo que no se puede permitir es que Irlanda del Norte, con las reglas del Reino Unido, tenga acceso al mercado común de la Unión Europea, que es el que se encuentra en la República de Irlanda, porque no sería para nada justo. Entonces, es por lo que se quiere, digamos, desde Bruselas, que al menos Irlanda del Norte sí que pertenezca a esa unión aduanera, aunque el resto de territorios del Reino Unido no pertenezcan. Pero claro, Boris Johnson dice que de eso nada.
tienen que dejar una frontera permeable entre Irlanda del Norte y Irlanda del Sur. No pueden dejar ahí volver a aquellos años de enfrentamiento y tal. Además, es una frontera pues súper permeable. Hay gente a lo mejor que vive en la República de Irlanda y después trabaja en el norte. Sí, sí, O sí, sea que si nos vamos hay a un cosas... tránsito brutal en todo momento. Claro, si es que directamente no hay frontera, como aquel que dice. Entonces, mmm, cuando bajas a la realidad concreta y de las situaciones cotidianas, claro, pero al mismo tiempo estás permitiendo que en el mismo territorio haya una regulación diferente, por tanto estás dando ventaja en alguna forma a Irlanda del Norte, entonces hay a nivel de regulación un cacao que yo no sé muy bien sinceramente cómo lo van a solucionar. Pues sí, la verdad que eso, yo creo que la posición de Bruselas es la más razonable, que eso, que el Reino Unido abandone, pero que el territorio concreto de Irlanda del Norte se quede en la Unión Aduanera, pero bueno, tampoco es que yo considere que vaya a ser fácil que ceda el gobierno británico, porque ya sabemos cómo se la gasta nuestro querido Boris Johnson. Bueno, Joaquín, me gustaría también, a colación de esto, hay otra frontera física que es de relevancia y más para la gente como tú y como yo que somos de España, obviamente. El tema de Gibraltar, que tú como nuestro maestro de ceremonias, o mejor dicho, nuestro politólogo de cabecera, ¿qué opinión tienes al respecto? El tema de Gibraltar o el paraíso fiscal o de contrabando que es Gibraltar a día de hoy, pues evidentemente se va a ver bastante afectado. Y yo sinceramente no sé qué pasará con la población. ¿Se hará una migración masiva a territorio español o querrán quedarse con el pasaporte europeo? No sé en qué situación sinceramente se van a quedar los gibraltareños. La verdad que es un tema bastante complejo, porque realmente, igual que lo hemos dicho entre las dos Irlandas, obviamente en Gibraltar pasa igual, no es una frontera, digamos, dura la que hay allí, sino que hay mucha gente que vive en un lado y trabaja en el otro y viceversa. O sea, es que realmente es algo complicado pensar que de pronto allí se establezca una frontera como la que pueda haber, pues, no sé, entre otros dos países que no tienen nada que ver. Digamos que, si no recuerdo mal, Gibraltar pasó a dominio británico por el Tratado de Utrecht, ¿verdad? Creo recordar que sí. Pues digamos que en ese tratado no se contemplaba todo el territorio que ocupa ahora mismo Gibraltar. Digamos que los británicos fueron un poco piratas y que ese mismo tratado no lo han cumplido y han extendido más la zona y las aguas. Entonces, realmente, España tiene, digamos, una cierta legitimidad a la hora de exigir ese territorio. Claro, yo lo que dudo muchísimo es que la población de Gibraltar quiera pertenecer a España, porque realmente yo creo que es de Guatemala a Guatepeor. Uy, ¿tú crees que va a ser mejor quedarse ahí tan aislados en aquel sitio? Piensa que son pocos kilómetros cuadrados, ¿eh? Hombre, realmente, Joaquín, es que antes has sacado una idea que a mí la verdad que me perturba. Me ha dado un pequeño infartito, pero ya me encuentro mejor. El tema del paraíso fiscal. Eso es una mala traducción del inglés. La traducción correcta El de refugio ese término... fiscal, ¿no? Exacto, es refugio fiscal. Por eso, no existen realmente paraísos fiscales. Lo que existen son refugios fiscales porque existen infiernos fiscales. Y por eso te digo que al fin y al cabo en Gibraltar, pues básicamente, al margen de que obviamente un pasaporte europeo sea algo de gran validez, pero bueno, aún así considero que también un pasaporte británico tendrá su prestigio, ¿no? Al margen de todo eso, yo creo que el intervencionismo que hay en España es muy distinto al intervencionismo que hay en Gibraltar, y por eso digamos que hay una mayor libertad no solo económica, sino a nivel de derechos civiles en Gibraltar de lo que existe lamentablemente en nuestro país. Sí, Ángel, pero tú habrás oído hablar a los gibraltareños y bien podrían ser andaluces. Yo sé que
que habrán temas fiscales que pese sobre a la hora de tomar ciertas decisiones y tal. Pero claro, esa gente, si de un día para otro se ven ahí muy aislados, que tienen que estar sellando pasaportes y con visado para poder cruzar a la otra parte, a no ser que haya un acuerdo bilateral entre España y Reino Unido y tal, claro, esa gente va a ver cómo su vida cambia mucho, de no tener problemas a que de repente le metan una valla enfrente de su casa. Puede que haya tensiones con el tema de Gibraltar, desde luego, y sobre todo por gente que viva en las zonas colindantes a Gibraltar y desde los propios gibraltareños que vean cómo cambian mucho las cosas de repente por un poco la inoperancia de los políticos de no haber llegado a un acuerdo un poco más serio. Claro, pero en caso de formar parte de España también cambiarían mucho las cosas en materia de legislación, en materia, pues eso, de actividad económica, en muchos campos que, digamos, también afectan a la vida de la gente. Entonces, pues eso, obviamente, si salen de la Unión Europea, su vida cambiará muchísimo, pero si se quedan en la Unión Europea bajo lo que es la jurisdicción española, también cambiará su vida. Entonces, pues eso. No, yo entiendo que haya también, o sea, no he hablado con muchos gibraltareños, por no decirte que no he hablado con ninguno, pero, pero eso, o sea, en caso de que exista división entre la sociedad gibraltareña, es algo que no me extraña para nada, porque es algo complejísimo. Sí, totalmente de acuerdo, Ángel, totalmente de acuerdo. Veremos cómo se van desarrollando las negociaciones, todavía a día de hoy no hay un acuerdo y probablemente no lo haya a día de 1 de enero, por lo cual si no es por el tema del virus, probablemente veamos cómo se repitan las colas de los camiones por el cierre de las fronteras en el canal este del Eurotúnel y entre otras muchas cosas, la frontera con Irlanda, las tensiones internas, como hemos dicho antes, el tema de Gibraltar. O sea, se abren muchos frentes que yo creo que ninguno se ha terminado de sofocar. Y veremos qué pasa a partir del año que viene, Ángel. Desde luego que va a ser un año que empieza con fuerza. Si creíamos que el año pasado era, bueno, este año 2020 todavía había sido fuerte, desde luego que el principio del 2021 empieza también con intensidad. Desde luego que tengo la impresión de que 2021 no nos va a decepcionar, ni muchísimo menos. Esperemos que sea un año aburrido, Ángel. Viene movidito, no, lamentablemente dudo que tengamos un año aburrido, por lo menos un año mínimo del estilo del 2020. Muy bien, Ángel. Ya hemos estado hablando de un poco de la relación que va a haber entre Europa y Reino Unido, pero aquí hay un factor bastante importante que hemos dejado un poco de lado y que yo creo que tuvo bastante influencia a la hora del Brexit y que ahora puede que no esté, que es el tema de Estados Unidos. ¿Cómo crees que va a ser la relación ahora entre Estados Unidos, Reino Unido y Europa? Bueno, estableciendo la hipótesis de que sea Joe Biden el que finalmente ocupe la Casa Blanca, yo creo que no le va a interesar establecer un acuerdo de libre comercio muy ambicioso con el Reino Unido si eso va a ir en detrimento de las relaciones comerciales con la Unión Europea. Estamos hablando de que probablemente pues eso, haya una salida a las bravas que provoque pues que precisamente el gobierno, o sea, el gobierno británico o sea, incumpla digamos, lo que es la salida de la Unión Europea que se ha pactado. De hecho, ha habido declaraciones de dirigentes que que no han descartado la posibilidad. Y eso, como consecuencia, tiene que a nivel internacional Reino Unido deje de tener tanta credibilidad. Y obviamente a Estados Unidos no le interesará establecer un acuerdo muy ambicioso con un país que carece de credibilidad y más cuando ese acuerdo le va a perjudicar a nivel económico con sus socios europeos. Claro, yo creo que en esto Estados Unidos es muy pragmático y además la administración Biden, presumiblemente será Biden, si tiende hacia la línea Obama, Bush, Kennedy, Clinton, etcétera, tenderá más hacia una negociación con grandes bloques comerciales que estableciendo
relaciones bilaterales, más al estilo aislacionista de Trump. Que a lo mejor Trump, su plan era apoyar el Brexit para restablecer un poco lo que era la Commonwealth y tal, pero ahora yo creo que es más cómodo restaurar viejos acuerdos como el TTIP y cosas de este tipo. Y realmente piensa Ángel que la Unión Europea no depende tanto de la tecnología ni de la mano de obra de Reino Unido. O sea que sí, si tenían antes el respaldo de Estados Unidos podía ser interesante, pero si ahora la balanza se decanta más de la parte de Europa y Europa no depende tanto en materias primas ni en cabezas y tal de Reino Unido, puede que Bruselas se vea incluso beneficiada de toda esta jugada. No beneficiada porque todos pierden, pienso yo, pero que no le pese tanto todo esto. Completamente de acuerdo, Joaquín. No tengo más que añadir. La verdad que lo has explicado muy bien y que desde luego que a nivel comercial, aunque obviamente la Unión Europea, a nivel comercial y pues a nivel económico, en la Unión Europea pierda mucho sin un Reino Unido integrado, obviamente el Reino Unido también tiene todas las de perder muchísimo, porque realmente tampoco tiene digamos, un aliado al 100% en lo que sería Estados Unidos, que también es un mercado enorme. Efectivamente, Ángel. Y yo creo que con esta cuestión podemos ir concluyendo el podcast de hoy. Yo creo que ha sido un podcast muy interesante. Hemos tratado muchos temas en poco tiempo. Siempre se puede profundizar más. Como siempre decimos, nunca tratamos de sentar desde aquí cátedra. Todas las opiniones son bienvenidas y desde luego que agradeceremos muchísimo si alguno de vosotros nos hace un comentario diciendo oye, no, yo no estoy de acuerdo en esto por tal y cual motivo. Desde luego que eso se agradecería un montonazo. Y nada, sin más Ángel, me lo he pasado muy bien. Así que un abrazo desde aquí, desde Murcia, y nos veremos muy pronto. Ha sido un placer como siempre, Joaquín. Me lo he pasado increíble. Me he reído muchísimo con el directo trambólico que hemos hecho. Que bueno, al final, aunque lamentablemente no se puede incluir la parte que hemos grabado ahí dentro del podcast, porque hemos tenido que repetir lo del desastre que nos ha salido con los nervios y demás, me lo he pasado súper bien. Y la verdad que poco a poco vamos aprendiendo. Yo, desde luego, que hemos tratado una burrada de temas hoy en muy poco tiempo y eso al principio no éramos capaces de hacer. Y eso también hay que nosotros un poco darnos una palmadita en la espalda y decir, muy bien, Poco a nene, poco, vas paso por mejorando. paso, y la O calidad sea del que podcast nada, poquito a Joaquín. poco se va incrementando también. Pero eso, paso a paso. Exacto. Y bueno, también me gustaría recordar a todos los que nos escuchen que nos pueden seguir en prácticamente todas las redes sociales. Estamos en TikTok, estamos en Instagram, YouTube, Spotify, Evox, Anchor, Facebook. Yo creo que no nos falta de nada. Nos falta una cuenta de WhatsApp, pero vamos, eso se irá Eso para viendo, un se irá futuro. viendo. Así que nada, Ángel. Feliz Navidad. Igualmente, Joaquín, nos vemos pronto por allí, por Murcia.